don Lluís Montoliu, nacido en Barcelona en 1963, es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras CIMERER del Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Presidente del Comité de Ética del CSIC y miembro del panel de ética del RC en Bruselas. Ha trabajado en Barcelona, Alemania, Madrid, investiga sobre enfermedades raras desde hace mucho tiempo y enfermedades como el albinismo, usando modelos animales, ratones en este caso, modificados genéticamente con unas herramientas de edición genética. Es uno de los promotores del acuerdo COSTE por la transparencia en experimentación animal. Ha fundado y presidido diferentes sociedades científicas y bueno, pues preside un montón de entidades y juntas directivas, que también creo que es esencial. Pero lo importante es, para mí, la calidad humana, la calidad profesional y la responsabilidad y el compromiso que tiene con el ámbito de las enfermedades raras. He hablado con él nada más llegar y ya me está transmitiendo esa necesidad de escuchar y de estar abierto siempre a la realidad del día a día de esas personas afectadas, sobre todo los que están en esos momentos de investigación biomédica que muchas veces se olvidan o no pueden tener tan cerca a las personas por las que están investigando día a día. Para él le resulta totalmente necesario y dar voz a todas las personas creo que es esencial. Así que sin más, Lluís, muchas gracias y todo tuyo. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Aitor. Gracias, Begoña. Gracias, Marta. Gracias a las asociaciones que estáis aquí presentes. Hoy estamos celebrando, que sí que estamos celebrando, el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y es una ocasión inmejorable para recordar esa realidad que no hace falta que os expliquemos, porque muchos de vosotros convivís con ella 24 horas al día. Cuando hablamos de enfermedades raras, esto suscita muchas paradojas, y una de ellas es que para la familia que convive con un niño, con una niña, con una persona con enfermedad rara, esa situación no tiene nada de raro. Esa situación es una situación que dura todo el día, toda la noche, todos los días del año, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de actos, y agradezco al CREER que haya organizado esta jornada, en la cual los que nos dedicamos a intentar investigar, a intentar saber un poco más de estas enfermedades raras, escuchemos y hablemos directamente con vosotros, ¿no? Con padres y madres de niños y niñas con enfermedades raras. Lo que voy a hacer aquí es un resumen general de enfermedades raras y lo que hemos avanzado, dónde estamos en estos momentos en investigación y cómo la inteligencia artificial, que parece que la tenemos hasta en la sopa, pues resulta que también tiene algo que decir en el campo de las enfermedades raras. Creo que es importante empezar pues fijando números que ya todos conocemos, ¿no? Son enfermedades poco frecuentes, minoritarias, es lo único que tienen en común. Afectan a menos de una de cada 2000 personas nacidas, pero resulta que conocemos miles, y cuando combinamos estos números es un 6% de la población, que aproximadamente son 3 millones de personas en España, y 3 millones de padres, y 3 millones de madres. Son 9 millones de personas las que conviven con enfermedades raras. 30 millones en Europa y, como decía Aitor, 300 millones en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Claro, un 10%, por ejemplo, sería muy fácil, porque todos sabemos cuando vamos de compras y nos dicen 10% de rebaja. Entonces rápidamente echamos las cuentas, ¿no? Una cosa que vale 100, pues de repente vale 90. Pero claro, el 6% es un poquito más complicado. A mí me gusta trasladar esto a la realidad en la cual estamos. Estamos en Burgos. El ayuntamiento me dice que en estos momentos en Burgos hay unas 174.000 personas. Esto quiere decir que hay, o puede haber en esta ciudad, aproximadamente unas 10.000 personas que conviven con enfermedades raras. Eso quiere decir un 6%. Y si queréis un número que ya nunca más os vais a olvidar de él, es cuando salís por la calle, cuando os cruzáis 15 personas, una de cada 15 personas con quienes os vais a cruzar puede ser una persona con enfermedad rara. Fijaros que de un 2 a un 3% de los niños nacidos pueden desarrollar alguna enfermedad rara. 2 a un 3%. Esto es un porcentaje que yo considero muy alto, muy alto.
Fijaros que la gran mayoría de enfermedades raras, el 85% de ellas son, vosotros lo sabéis mejor que nadie, son rarísimas. Son lo que llamamos ultra raras, que afectan a una de cada medio millón o una de cada 1 millón. Por eso la mayor parte de noticias que vemos en prensa es este niño, esta niña, esta persona con esta enfermedad rara, que es la única de España, aunque hay solamente 2 en España. Esto es lo más frecuente, que las enfermedades raras afecten a poquísimas personas. Pero luego la realidad es que el 80% de las personas afectadas pertenecen a alguna de muy pocas enfermedades. Hay 149 enfermedades que son las que agrupan la mayor parte de personas afectadas, como la fibrosis quística, que es una de las más comunes, es la más común de las raras, o la más rara de las comunes, está en la franja de en medio, o la fenilcetonuria, que es una enfermedad metabólica que afecta a una de cada 10.000 personas, o la acromatopsia, que es la imposibilidad de ver en color, ven solamente en blanco y negro, que afecta a una de cada 100.000. Estas y otras enfermedades son las que se detectan en el cribado neonatal, en esa gotita de sangre que a nuestros niños les toman para detectar la presencia de hormonas. Y es muy importante esto. Y lo que es todavía más importante es que solucionemos de una vez por todas esta inequidad que tenemos en nuestro país, en la cual, según en qué comunidad autónoma naces, el cribado neonatal te afecta o te permite detectar pues, entre 8 y 40 de estas patologías. Esto, por mucho que nos lo expliquen, eso no tiene ningún sentido. Todos los niños y niñas de España deberían tener la posibilidad de ser detectados sobre enfermedades sobre las cuales se puede actuar. Un niño o una niña con fenilcetonuria, una detección temprana, se le puede poner una dieta que es la que le corresponde y no va a desarrollar ninguna discapacidad mental. Un niño o una niña con fenilcetonuria no detectado va a empezar a desarrollar un deterioro neurológico que es totalmente gratuito e innecesario. Veis que todavía tenemos pues, espacio para mejorar. La mayor parte de enfermedades raras, lo sabéis, son de base genética. Eso quiere decir que hay un gen que deja de funcionar. Claro, tenemos más de 3.230 millones de letras en nuestro genoma. Esto son muchas letras. Las tenemos dentro de los 23 pares de cromosomas que tenemos y esto nos da para 20.000 genes aproximadamente, que son los que necesitamos para vivir. Cuando alguno de estos genes deja de funcionar es cuando se establece la enfermedad. Claro, la mayor parte de enfermedades son lo que llamamos de herencia recesiva, es decir, papá y mamá son portadores de alguna alteración. Afortunadamente, de cada uno de los genes, de la mayor parte de los genes, siempre tenemos 2 copias, la que heredamos del padre y la que heredamos de la madre. Hay algunas excepciones. Por lo tanto, mientras una de ellas funcione, las cosas van bien, pero cuando tanto el padre como la madre son portadores de estas mutaciones por herencia, en cada uno de los embarazos tienen un 25% de posibilidades de que su hijo o hija nazca con las 2 copias anómalas. Y entonces es cuando se produce esa situación inesperada, sorpresiva. ¿Cómo puede ser que mi hijo haya nacido con una enfermedad rara si yo ni mi pareja tenemos esa enfermedad? Eso es lo que me llevó a escribir este libro que se refería a Aitor. Llevo más de 20 años haciendo consejo genético y hablando con familias y borrando la primera pregunta de todas, que es la de la culpabilidad. ¿Es mi culpa? ¿Es la culpa de mi pareja? ¿Es la culpa de los dos? No, no es culpa de nadie. Esto es el azar de la genética. Y lo que sucede es que esa mutación ha ido pasando de padres a hijos durante generaciones sin que nos percatáramos de ello y hemos decidido tener hijos con otra familia en la cual también estaba sucediendo esto, que se iba pasando de padres a hijos. Y la unión de estas 2 personas, de forma inadvertida, es la que permite el nacimiento de estas personas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Esto es algo que hay que explicar bien, porque las familias no entienden. ¿Por qué estamos tardando en promedio 4 o 5 años en tener un diagnóstico genético? Estáis hartos de leer en la prensa y ver y escuchar en televisión que tenemos unas capacidades magníficas de secuenciar el genoma humano. Caramba, si somos tan listos de secuenciar el genoma humano,
¿por qué tardamos 4 o 5 años en diagnosticarlos, ¿no? Yo llevo más de 20 años haciendo diagnóstico genético y es cierto, hay personas en las cuales en pocas semanas tenemos el resultado, pero hay personas que llevamos años y somos incapaces, ¿no? Claro, uno pensaría, pues lo que tengo que hacer yo es leer el genoma de esa persona y compararlo con un genoma de referencia, y donde haya una letra distinta, ya está, ahí es la que es la causante. Bueno, es una cosa un poquito más complicada, porque resulta que cualquiera de nosotros, los que estamos en esta sala, estas dos chicas también, con independencia del aspecto externo que tengamos, que puede ser muy escandaloso, pero ya os digo que estos cambios de pigmentación afectan a 1 o 2 genes, en el resto somos prácticamente muy similares. Fijaros que todos nosotros somos similares al 99,9%. Somos mucho más similares de lo que estamos a veces dispuestos a aceptar, con lo cual nos diferenciamos en un 0,1%. ¿Qué es un 0,1%? Bueno, un 0,1% de 3.230 millones de letras son nada menos que 3.230.000 letras del padre y 3.230.000 letras de la madre. Por lo tanto, ya no es tan sencillo, porque la letra que tenemos que encontrar, que es distinta, no es es única, es una entre de 3 a 6 millones de letras. ¿Cuál de ellas, que ya de por sí son distintas, es la causante de esa enfermedad? Ahí está el problema. Ahí creo que empezáis a ver por qué nos cuesta tanto lo de diagnosticar. Por ejemplo, yo trabajo en una condición genética de baja prevalencia, que es el albinismo, en la cual, pues, lo que parece ser relevante es lo que se ve, y esto no es así. Son personas que suelen tener un problema de pigmentación, pero eso es lo menos relevante. Son personas que tienen una discapacidad visual severa. De hecho, en España y en el resto de Europa tienen lo que se llama ceguera legal. Quiere decir que desde donde yo estoy no veo ni a Marta, ni a Fernando, ni a María Ángeles, porque mi vista acaba al metro de distancia a mi alrededor. Entonces esto es lo que investigamos. Hay muchos tipos de albinismo, tantos como 22, y resulta que hay un 30 a 40% de pacientes que clínicamente nosotros vemos que son personas con albinismo, y esto pasa con otras enfermedades raras, pero somos incapaces de descubrir cuál es la mutación, ¿no? Una de las primeras aplicaciones de la inteligencia artificial es la existencia del pangenoma. No sé si habéis oído hablar del pangenoma, y esto es un buen momento para hablar, ¿no? Os he dicho, para saber cuál es la que es errónea, lo vamos a comparar con un genoma de referencia, ¿no? Esto es como hacer un puzzle, ¿no? Si te dan la fotografía buena, vas a poder completar el puzzle, pero si te dan una foto que no es la misma que la que está ahí rota en pedacitos en el puzzle, vas a tener dificultades para hacer el puzzle, porque no tienes una buena referencia. Y eso es lo que nos pasa en genética, ¿no? Que durante muchos años hemos utilizado, el genoma humano lo obtuvimos por primera vez en el año 2001, hace 23 años, pero estamos utilizando un genoma de referencia que de hecho no existía. Os podéis preguntar, ¿y el genoma de referencia de quién es? O sea, ¿qué nombre, de qué persona es ese genoma? En realidad no pertenecía a ninguna persona, era un pastiche, era un mosaico de fragmentos de diferentes personas. Ahora nos estamos dando cuenta que ese 0,1% que nos diferencia contiene diferencias distintas si estamos, por ejemplo, en la península ibérica, o estamos en Irlanda, o estamos en Sudáfrica, o estamos en Ecuador, o estamos en Australia. Por lo tanto, no nos vale un genoma de referencia. Vamos a tener que tener diferentes genomas de referencia. Es como si hiciéramos un puzzle muy complicado, que para diferentes zonas del puzzle necesitamos fotografías distintas, desde ángulos distintos, ¿no? Y esto es mucho más complejo. El comparar una letra con una de referencia, esto lo sabemos hacer todos, pero comparar una con 300 genomas de referencia, esto ya escapa a cualquier persona, y para eso necesitamos los algoritmos de inteligencia artificial. Otra aplicación de la inteligencia artificial es la que ha desarrollado Fundación 29, que como sabéis es la ONG que ha desarrollado Julián Isla, que yo lo conocí, es ingeniero, experto en inteligencia artificial y Microsoft, pero yo lo conocí como papá de un niño con síndrome de Dravet. Y así lo he conocido durante años, y él ha decidido, pues, dedicar todo lo que sabe, y es mucho, en tecnología, en desarrollar herramientas.
herramientas. Una de las que ha desarrollado se llama DX29 y lo que hace es ayudar, asistir al médico, al facultativo en el diagnóstico. Escucha a la persona que tiene una enfermedad rara, o bien a la familia, al papá o la mamá de ese niño o niña con enfermedad rara, y esta aplicación empieza a escuchar y retiene todos los datos. Se le puede dar los datos de un análisis de sangre, se le puede dar los datos de una biopsia, se le puede dar los datos de un electroencefalograma, todos los datos del historial clínico de esa persona, y esta aplicación, utilizando pues, las herramientas de la inteligencia artificial, va a buscar un patrón común, va a intentar unir todos esos datos deslavazados que le damos y nos va a proponer, pues probablemente esta persona tenga esta enfermedad, o quizá va a decir tenga alguna de estas 3 enfermedades. Claro, esta aplicación no diagnostica. Quien diagnostica siempre es el médico o la médica, pero tienen una ayuda importantísima, porque probablemente esta aplicación va a detectar incluso aquellas enfermedades que por desconocimiento, porque no caen en ese momento, pues no entran, no están en el ámbito, en la mente de ese médico. Esto lo vamos a ver cada vez más. Esto, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad para los médicos de atención primaria ya tienen una herramienta que ha desarrollado precisamente Fundación 29 y que está todavía en fase de pruebas, pero yo creo que esto es un inicio que es totalmente imparable. Si no entendemos cuál es la letra que es la responsable de nuestro genoma, lo que podemos hacer es instaurar esa mutación en un modelo celular o en un modelo animal. Sabéis que los ratones y los peces cebra, pero en particular los ratones y nosotros, a pesar de que somos aparentemente distintos, somos muy grandes y ellos muy pequeñitos, pero no os dejéis llevar por las apariencias. En biología lo que cuenta es que los dos somos mamíferos y los dos tenemos mucho más en común de lo que puede parecer. De hecho tenemos 20.000 genes y los ratones tienen 20.000 genes. Y para cada uno de los genes que tenemos nosotros, el ratoncito tiene también el mismo gen. Por lo tanto, yo puedo preguntar, ¿por qué no instauro en un ratón la misma mutación que acabo de descubrir en este niño? Y que no puedo hacer investigaciones con este niño. No es éticamente aceptable que haga investigaciones. Pero si traslado la mutación a un ratoncito, ese ratoncito puede comportarse como este niño en algunos aspectos de la enfermedad y me va a permitir investigar. Esto lo podemos hacer, esto parecía ciencia ficción hace unos años, desde hace 10 años tenemos estas magníficas herramientas de edición genética que habréis oído hablar, que se llaman CRISPR. CRISPR además es un nombre, es un acrónimo que se inventó en España y esto lo tenemos que llevar y tenemos que estar orgullosos de ello. Francisco Juan Martínez Mojica, un microbiólogo de la Universidad de Alicante, fue el que se le ocurrió no solamente el nombre, sino el que descubrió estas herramientas. ¿Qué hacen estas herramientas? Pues algo muy sencillo. Imaginaros que esto es una molécula de ADN, unas letras, sabéis que hay 4 letras, la A, la G, la C y la T. Sabéis que la A siempre se aparea con la T y la G con la C. Fácil. Tenemos 2 cadenas, una es complementaria a la otra. Imaginaros que en la línea de abajo, la C que está en tercer lugar, resulta que es una C que tenemos que cambiar. Hasta ahora yo no tenía la manera de poder borrar esa letra y poner otra. Y ahora resulta que con estas herramientas CRISPR yo puedo decir, quiero cambiar esta C por una A y la cambio. Esto es como el recorta, pega y colorea. Esto es algo magnífico, esto es fascinante. Esto es una herramienta que podemos hacer ahora y que no teníamos. Nosotros lo aplicamos para hacer lo que llamamos los ratones avatar. Avatar como la película de ciencia ficción de James Cameron de 2009, la primera, la que es buena, la otra no está tan buena. Perdonadme esta digresión. Estos animales azules, estos seres azules, la metáfora que yo uso es que estaban cada uno de ellos conectados a una persona. Y entonces yo lo que hago es diagnostico a una persona qué gen está afectado, qué mutación está afectada y traslado exactamente esa misma mutación al gen igual que tiene el ratón. Por lo tanto, el ratón pasa a ser el avatar de esa persona. Fijaros cómo funciona. Este es Pepe.
Pepe es una de las personas que diagnosticamos con albinismo. Quizá lo conoceréis porque trabaja muchas veces con FEDER. Pepe Solves, de Valencia, es profesor de comunicación, tiene una mutación determinada, y este es su avatar, un ratoncito que tiene pues, las mismas carencias de pigmentación y problemas visuales que tiene él. Este es Quique. Quique tiene una pigmentación intermedia, tiene los mismos problemas visuales, tiene otra mutación, y este, fijaros, este ratoncito que tiene un poquito de pigmentación, es su ratón avatar. Este es Charles. Charles es un chico negro de Camerún con albinismo y tiene otro gen afectado. Fijaros en el color del pelo de Charles, uno podría pensar que está teñido. Fijaros en su ratón avatar, tiene el mismo color. Pues claro que tiene el mismo color, porque tiene la misma mutación que Charles. Por eso yo puedo utilizar. Y esta es Patty. Patty, que probablemente muchos la recordaréis, porque la veis cada noche después del telediario, es la que nos dice el cupón de la ONCE premiado. Patty también tiene un tipo de albinismo distinto, y este es su ratoncito avatar correspondiente. ¿Qué hacemos con estos ratones? Pues validar posibles tratamientos, pequeñas moléculas o fármacos que reposicionamos. Esto quiere decir fármacos que en su día se destinaron para el tratamiento de una enfermedad y al cabo de los años hemos descubierto que pueden servir para tratar otra enfermedad. Y esto es una riqueza impresionante, porque tenemos muchos fármacos que pueden tener una segunda vida y todavía antes de empezar a utilizarlos los podemos validar con estos ratones. Para eso contamos con la ayuda de las asociaciones, que esto es muy importante. Os tengo que decir que nosotros, como cualquiera de vosotros en vuestras asociaciones, hacemos encuentros. Este es el último encuentro de ALBA. ALBA es la Asociación Española de Ayuda a Personas con Albinismo. Nos reunimos en San Juan de Alicante. Fijaros qué cantidad de gente, pues seguramente pues vosotros hacéis reuniones similares, pero es que llevamos años haciéndolas. Y lo que hicieron estas asociaciones, tanto la española como la de otros países, es que contactaron con diferentes científicos y científicas que estábamos dispersos por el mundo, que no estábamos en contacto, que a veces ni nos conocíamos y que supuestamente estábamos trabajando, investigando la misma enfermedad, pero cada uno por su lado, cada uno haciendo la guerra por su lado. Y lo que hicieron gracias a las asociaciones es que crearon un consejo científico en el cual nos involucraron y nos dijeron: poneros a trabajar en común, poneros a colaborar para tratar de investigar. Y fijaros lo que son las cosas. A raíz de esto han surgido un montón de publicaciones y un montón de avances científicos que nunca los habríamos obtenido sin el apoyo de las investigaciones, ¿no? Podemos obtener información de un montón de sitios, lo sabéis, a través de publicaciones, a través de Orphanet, a través de OMIM, pero yo lo que quiero recordaros es que en el CiberEarth tenemos el Mapper. No sé si lo conocéis. El Mapper es una herramienta que nos permite saber quién investiga qué en mi país. Mi hijo tiene esta enfermedad rara, que es un nombre tan raro que es la primera vez que lo oigo. ¿Hay alguien que esté investigando esta enfermedad en algún rincón de nuestro país? Esta es la respuesta que os va a dar CiberEarth. Es muy fácil. Ponéis Mapper CiberEarth en el Google y os va a salir esto. Terapias, y con esto voy a acabar. Fijaros, ahí nos gustaría deciros que hay terapias para muchas enfermedades. Vosotros lo sabéis. Si eres optimista dices casi un 10%, si eres realista dices aproximadamente un 5% de las enfermedades raras tienen ya alguna terapia disponible, terapia que hay que desarrollar empezando en células, siguiendo modelos animales y luego pasar a los ensayos clínicos. Por ejemplo, con estas nuevas herramientas CRISPR hay más de 90 ensayos clínicos. Pensad que empezamos hace 10 años, a mí me parece sorprendente que tengamos casi ya 90 ensayos clínicos. Seguro que nunca es suficiente, hay que seguir investigando, pero ya son 90. Muchos de ellos tienen que ver con la inmunoterapia del cáncer, ¿no? La inmunoterapia del cáncer también necesita CRISPR, porque lo que permite es inactivar genes que hacen que el sistema inmunitario sea más agresivo contra, por ejemplo, las células tumorales. Esto es lo que pasó con Alisa. Alisa es una niña con una leucemia linfoblástica rara, que estaba desahuciada médicamente, no tenía ya tratamiento ni quimio ni radioterapia, y gracias a estas nuevas herramientas se salvó. CRISPR también se ha utilizado para, por ejemplo, esta otra enfermedad rara, que es una transtiretina amiloidosis congénita, y resulta que puede servir. Se ha probado primero en diferentes modelos animales, por ejemplo en primates, en macacos funciona, y este es Paddy, uno de los primeros pacientes que ha podido salvarse, ¿no? Esta es Carlin, que es una de las pocas que parece que ha recibido este tratamiento para su pérdida de visión progresiva. En este caso los resultados no han sido tan exitosos.
Y a veces las cosas salen mal, y esto probablemente poca gente os lo contará, pero a mí me interesa contaros también las cosas que salen mal, porque de todo hay que aprender, porque esto no es un camino de rosas, esto lo sabéis todos, ¿no? Yo creo que hay que ser realistas, ¿no? Sabéis que en el 2016, primero en ratones, se desarrolló una terapia génica para tratar algunos tipos de distrofia muscular de Duchenne. Con estas herramientas se podía eliminar esa mutación. Y lo que nos pone estas imágenes es que se podía rescatar un 15% de las fibras musculares afectadas. Luego se trasladó a perros Beagle y se vio que también funcionaba, pero claro, el porcentaje de éxito, si uno miraba en la letra pequeña, pues oscilaba entre el 3 y el 92%. Eso quiere decir, en Román Paladino, entre un 0 y un 100. Y eso quiere decir que unas veces me sale y otras veces no me sale. Eso es lo que quiere decir. ¿Vosotros creéis que esta terapia está dispuesta para poder saltar a la clínica, para tratar a nuestros niños? Yo creo que todavía no. Pues hubo quien pensó que sí. Este es Terry Horgan. Terry Horgan es el hermano de un propietario de una empresa biotecnológica en Boston, afectado de distrofia muscular de Duchenne, que recibió un tratamiento de estos de terapia de N igual a 1. Esto quiere decir solamente hay un paciente que trata. Yo soy muy crítico, lo siento, claro, si esto es nuestro hijo, pues estamos encantados, pero claro, si tenemos un hijo que no es exactamente el nuestro, pues no vamos a estar tan contentos, ¿no? Y además, con uno, ¿qué aprendemos? Si sale bien, lo celebramos, y si sale mal, pues no lo sabemos porque ha salido mal, porque solo no tenemos ninguna variación. Bueno, ellos con la mejor de sus intenciones, lo que hicieron fue aprovechar los resultados de ratones y los trasladaron a personas. Un ratón pesa 25 gramos. Nosotros pesamos 70, 80 kilos, ¿no? El número de partículas víricas que se utilizan para administrar estas herramientas es determinado en ratón. Haces la regla de 3, dices, bueno, que tantos virus para un ratoncito de 25 gramos, tantos virus para una persona de 80. Pero es que resulta que salen 1000 billones de virus, 10 a la 15, 1000 billones. A veces la regla de 3 no funciona en biología. Este es uno de estos casos. Son tantos virus los que se le administraron a esta persona que falleció a los pocos días, antes de que pudiera recibir. Esto es un mensaje, lo cuento para decir que no, también en investigación, vísteme despacio, que tengo prisa, porque eso hay que ir paso a paso. Acabo con una experiencia de éxito, la anemia falciforme, ¿no? Sabéis que es otra enfermedad rara, pero afecta a 400.000 personas cada año. Más de 300.000 solamente en África. La hemoglobina no funciona porque resulta que uno de los componentes de la hemoglobina está alterado. A alguien se le ocurrió utilizar un componente de la hemoglobina que habitualmente tenemos funcionando cuando nos estamos desarrollando como fetos, pero que se apaga cuando nacemos. Se apaga porque hay alguien que lo apaga. Entonces, con estas herramientas CRISPR podemos dirigirnos contra ese represor para poder reactivar el gen fetal durante la vida adulta, ¿no? Y esto funcionó y cambiamos pues el componente mutado por el componente fetal, y esto, por ejemplo, ha permitido que esta señora, que se llama Victoria Gray, es la primera persona que ha podido salvarse de esta anemia falciforme, que cursa con transfusiones constantes y microembolias por todo el cuerpo constantemente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que afrontar. Yo la conocí a Victoria Gray en marzo del año pasado, hace aproximadamente un año. Tuvimos una reunión de edición genética en Londres, y esta fotografía es mía, y veis que tiene un semblante no demasiado contenta. Ella es la primera persona curada del mundo. ¿Por qué está preocupada Victoria? Está preocupada porque allí conocimos el precio que va a tener esta terapia. Esta terapia tiene un precio de 2 millones de euros por persona. ¿Qué quiere decir 2 millones de euros? En España hay 6.000 personas con anemia falciforme. Si los tratáramos todos, serían 13.200 millones. ¿Qué es eso? Eso son más de 5 veces el presupuesto entero del Ministerio de Sanidad. Esto para que veáis que científicamente podemos haber resuelto un problema, pero tenemos un problema económico, de accesibilidad, que tenemos que resolver. Tenemos que hacer compatible el legítimo derecho que tiene la empresa para resarcirse de la inversión realizada, por supuesto que tienen derecho a resarcirse, con un precio razonable que sea asumible por el Sistema Nacional de Salud. Este es el reto. Fijaros que el reto ya no es científico. La enfermedad esta ya está curada. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar esta cura a todas las personas que la necesiten. Esta cura se llama Casgevy
Se aprobó en noviembre en Reino Unido, en diciembre en Estados Unidos y ahora en febrero se ha aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Claro, si tú eres un papá o una mamá de un niño con anemia falciforme y dices, ¡qué bien! Bueno, yo siento traer malas noticias. ¡Qué bien! Todavía no. En España falta que lo apruebe la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y falta que la Comisión de Precios fije un precio para poder ser administrada. Y esto puede demorarse meses o a veces años. Esperemos que esto no se demore demasiado, ¿no? Bueno, habéis visto que esto es lo que os quería contar y todas estas cosas y muchas más, después de haber hablado con muchos de vosotros, padres y madres de niños y niñas con enfermedades raras, pues escribí este libro el año pasado porque es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué he hecho yo de mal? ¿Por qué no el hijo de la vecina? ¿Por qué es el mío el que tiene una enfermedad rara? ¿No? Es una pregunta que nos asalta a todos. La última aplicación de inteligencia artificial que hemos hecho ha sido gracias a Julián Isla. Julián Isla es este papá de niño de Dravet, de Fundación 29. Hemos convertido este libro se lo hemos dado de comer a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial se lo ha leído de cabo a rabo y esa inteligencia artificial ahora contesta en base a los contenidos del libro. De alguna manera, cuando usáis esta inteligencia que está disponible para todos en esta dirección, es como si estuvierais hablando conmigo sin hablar conmigo. En el fondo esto es algo que no teníamos previsto, no estaba en el manual de instrucciones, pero ahora lo tenemos a nuestra disposición y hay que aprovecharlo. Doy gracias a todo mi equipo, a todas las instituciones que nos dan dinero y quiero resaltar el papel de las asociaciones. Estas son las 50 personas con albinismo que asistieron a mi última reunión. El albinismo afecta aproximadamente una de cada 20.000 personas. Si yo hubiera necesitado de buscar 50 personas con albinismo, tendría que haber entrevistado a 1 millón de personas. En cambio, los tengo todos ahí, en Alicante. Esto es un privilegio. Para mí, esto es un lujo. No os podéis imaginar, muchos de ellos están diagnosticados por nosotros. Y esto es un acceso, una riqueza, no os podéis imaginar la colaboración que representa el poder contar con vosotros, con las asociaciones. Pues nada más, esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias.